Buenas noches, amigos. En todas las lecturas del libro del cielo nos vamos encontrando cada vez más verdades y verdades que nos adentran en el conocimiento maravilloso de lo que es Dios, de lo que es este fiat divino, creador, y de lo que es el querer supremo, que es ese acto único de Dios que encierra todos los actos que podemos como equipararlo a la vida divina. O sea, y nos vamos sumergiendo cada vez más y más y más hasta llegar a un momento en que uno puede realmente quedar total y absolutamente atrapado en ello, ¿no? Este volumen 27 creo que nos ha ido llevando de la mano a ir adentrándonos continuamente en estas verdades y en todo este esplendor de la divina voluntad. Hoy nos toca el libro en la lectura 2733 de febrero 6 de 1930. Dice: efectos del vivir en el querer divino y en el querer humano. Cómo el modo de obrar en el alma simboliza la creación. Cómo primero hace las cosas pequeñas y después las grandes. Continúo mi abandono en el querer divino. Mi pobre mente está siempre llena con lo que respecta a un querer tan santo. Es más, me parece que mis pensamientos se arrojan en su mar de luz y después salen como tantos mensajeros que llevan tantas bellas noticias de dentro de aquel mar donde han estado. ¿Y quién quiere decir una cosa y quién otra de aquel fiat, del cual se glorían de conocerlo y de recibir de él la vida? Yo me deleito en escucharlos y muchas veces no sé decir con palabras las tantas bellas noticias que mis pensamientos me traen del mar de luz del querer divino. Y siento la necesidad de que Jesús me guíe, que me sugiera las palabras. De otra manera no sabría decir nada. Después, mientras me encontraba en el mar del fiat divino, mi dulce Jesús, haciéndose ver en acto de ayudarme a cambiar en palabras lo que mi mente pensaba, me ha dicho: hija mía, los efectos del vivir en mi querer divino son admirables. Mi fiat tiene a la criatura siempre dirigida hacia el cielo y la hace crecer no de tierra, sino de cielo. Y como mi voluntad es una con la misma voluntad que obra en la criatura, esta mi misma voluntad pone al alma en orden a su Creador y le va manifestando quién es aquel que la ha creado, cuánto la ama y cómo quiere ser amado. Y poniéndola de frente a los reflejos divinos, hace deleitar a su Creador a vía de reflejos, para que haga crecer y pintar su imagen en aquella que posee y hace una su voluntad con la de aquel que la ha creado. Bueno, aquí tenemos una verdad que ya hemos ido repitiendo en algunas ocasiones, que realmente el único que puede darnos noticia de la divina voluntad, que el único que puede llevarnos de la mano a los conocimientos de este maravilloso fiat divino y el querer divino, es solamente Él, a través de su voluntad, a través de su fiat, o sea, porque es el único que conoce el mar inmenso de esta voluntad divina. Nadie más lo conoce, por lo tanto nadie más puede servir de maestro, de guía en un lugar en donde no conoce nada. Y bueno, pues aquí nos dice que, o sea, que el fiat divino es el que hace que nosotros estemos siempre viendo, pensando, estando totalmente ensimismados
en todo lo del cielo. Y que gracias a eso, los actos nuestros van siendo actos que son desarrollados por la divina voluntad, que son actos divinos, y eso es lo que hace crecer la vida divina en nosotros. O sea, porque dicen, nos hace crecer no de tierra, sino de cielo. Y ahora, como esta divina voluntad es la misma que tiene la divinidad y la que tenemos nosotros, la que tiene Jesús y la que tenemos nosotros, esta voluntad, dice Jesús, que nos pone en orden a su Creador y que nos va manifestando quién es este Creador que nos ha creado a nosotros. ¿Sí? Nos va manifestando cuánto nos ama y cuánto quiere ser amado. Esto necesitamos irlo meditando porque esto nos va a llevar a esa cercanía, a ese acercamiento con Él, pero un acercamiento de amor, no un acercamiento de temor, no un acercamiento de, intenciones, buenas intenciones, en fin, sino que en verdad nos va a ir llevando a una manifestación, a un acercamiento, a un amor, pero a un amor de verdad, de conocimiento, de experiencia de nuestro Creador. Y luego nos dice que nos va manifestando, aparte de quién es aquel que nos ha creado, o sea, y de cuánto nos ama, también me va a ir manifestando el cuánto quiere ser amado. O sea, y me va a ir dando la luz para entender que mi amor humano no le es suficiente y que por fuerza necesito, para poder amarlo como Él quiere ser amado, por fuerza necesito de su amor, de su voluntad, de todo lo que Él es. Dice, y como mi fiat la tiene siempre vuelta hacia el cielo, no tiene tiempo de mirar la tierra, porque está absorbida por el ente supremo. Y aunque la mirase, o sea, aunque lograra ver la tierra, todo se convierte en cielo, porque donde la divina voluntad reina, tiene virtud de cambiar naturaleza a las cosas. Por supuesto, porque si la divina voluntad actúa en nosotros, ya no vamos a ver la tierra, no vamos a ver el mundo. Lo que vamos a ver es a Dios, a lo que Dios ha hecho, los atributos que Dios ha manifestado a través de todo lo creado. Entonces siempre estaremos inmersos nuevamente en Dios. Dice, no tiene tiempo de mirar la tierra, porque está absorbida por el ente supremo. Y aunque la mirase, todas las cosas se convierten en cielo, porque donde la divina voluntad reina, tiene virtud de cambiar naturaleza a las cosas. Dice, por eso, para la criatura que vive en mi querer divino, todo es cielo. Crece para el cielo, porque el cielo de mi divina voluntad reina en su alma. O sea, en este ambiente, cuando ya la divina voluntad reina totalmente en nosotros, cuando el fiat divino pone ya su acción y hace que nuestros actos sean prácticamente divinos, y que todo en nosotros se encierra en el querer divino, porque el fiat y la divina voluntad han llevado todas nuestras acciones hacia el lado de la divinidad, en ese momento veremos que todo es cielo. La tierra desaparece, no desaparece en el sentido físico, no desaparece en el sentido de utilidad, y nos seguiremos valiendo de la tierra y nos seguiremos valiendo del mundo y nos seguiremos valiendo de todo lo que nos ofrece para seguir haciendo actos en la divina voluntad que nos harán crecer en esta vida de voluntad divina.
Dice, por eso, para la criatura que vive en mi querer divino, todo es cielo. Crece para el cielo. Dice, en cambio, quien vive de voluntad humana está siempre vuelta hacia sí misma, y con el mirarse a sí misma, el querer humano le va descubriendo lo que es humano, y la pone a los reflejos de lo que existe en el bajo mundo, de modo que se puede decir que vive de tierra y crece en la semejanza de aquel que la ha creado. Hay tal diferencia entre una y otra que si las criaturas la pudiesen ver, todos amarían y suspirarían vivir en mi fiat, y aborrecerían el vivir de voluntad humana. Lo tendrían como la más grande desventura que les hace perder la finalidad y el origen por el cual fueron creados. Esta es una necesidad que ahora sentimos y tenemos en nosotros para manifestar a los demás algo de la divina voluntad y para pedir el reino de la divina voluntad en todas nuestras acciones, para que Dios se digne brindar, abrir la luz, abrir la mente de las personas, para que vayan aceptando este maravilloso don que Dios nos quiere dar, para que Él pueda recibir todo el amor, toda la gloria, todo el agradecimiento de la criatura. Y la criatura, logre tener todo lo necesario para brindarle a Dios todo un mundo de dones, de felicidad, de amor, de agradecimiento, pero todo en forma divina, ya no humana. Y dice, sucedería como a un rey que dispone su corona, que depone, su corona, sus vestidos, desciende de su morada real y viste con harapos sucios, se alimenta de alimentos inmundos y vive en un establo junto con las bestias de sus pasiones. Este es quien vive de voluntad humana, porque está vuelta hacia sí misma, lo único que ve es lo de ella, lo único que ve es lo del mundo, lo que el mundo le ofrece. ¿Sí? Por eso dice Jesús que vive de la tierra, que vive de tierra, ¿sí? Y crece sin la semejanza de quien la ha creado. Dice que, que si se pudiese ver esta diferencia de lo que es la vida en la divina voluntad y la vida en la voluntad humana, todos desearían vivir en la divina voluntad. Bueno, pues esto es lo que dicen que va a pasar ahora en el aviso. Una toma de conciencia en donde la criatura verá lo que ha hecho de lo que Dios había dispuesto a hacer con ella. Dios quiera y que sea una realidad y que realmente nos lleve a ese punto tan maravilloso que es el vivir en la divina voluntad y que nos lleve a ese punto tan maravilloso de volver a estar injertados en la vida divina. Y si después de esto seguía pensando en las tantas cosas que mi amado Jesús ha obrado en la pobre y pequeña alma mía, a sus tantos modos amorosos, que el querer decirlos todos me sería imposible. ¿Quién puede decir lo que pensaba? Y la causa por la que mi pequeña inteligencia estaba como llena de lo que me había sucedido en mi existencia. Pero mientras me encontraba en poder de tantos pensamientos, mi sumo y único bien Jesús, estrechándome toda a Él, con ternura indecible me ha dicho, hija mía, mi modo de obrar en tu alma simboliza toda la creación. Obra grande fue la creación, pero como nuestras obras son ordenadas, nos contentamos primero con crear las cosas pequeñas. El cielo, las estrellas, el sol, el mar,
las plantas y todo lo demás. Esto es, pequeñas en comparación de la creación del hombre, que todo debía superar y tener la supremacía sobre todo. Y cuando las cosas deben servir a aquel que las debe dominar y ser el rey de ellas, por cuanto fueran o parecieran grandes, son siempre pequeñas en comparación de aquel a quien deben servir. Entonces, después de que el universo fue creado y todas las cosas estaban en su puesto de orden esperando a aquel a quien como un ejército ordenado debían alinearse en torno a él para servirlo y obedecer sus órdenes, creamos al hombre. Todas las cosas creadas y su mismo creador se volcaron sobre de él para cantarle nuestros eternos amores y decirle, todos tenemos la marca de nuestro creador y la ponemos sobre de ti que eres su imagen. Cielos y tierra hicieron fiesta completa y nuestra misma divinidad festejó con tanto amor la creación del hombre, que al solo recordarlo rebosa tan fuerte nuestro amor que desbordando forma mares inmensos en torno a nosotros. Bueno, aquí nos habla prácticamente de la creación de todas las cosas para servir al hombre, y no al hombre nosotros, sino al hombre Dios, o sea, al hombre que Dios había creado a imagen y semejanza de Jesús. O sea, prácticamente toda la creación debía servir a la divinidad en el hombre. Pero como el hombre se sustrae, ahora el hombre pierde esa cualidad, esa semejanza, y toda la creación ya no reconoce al hombre como su destinatario. Y por eso es que ahora el hombre tiene que luchar, tiene que arrancarle con el sudor de su frente los frutos a la tierra, y todas las cosas creadas parece que se ponen en contra del hombre, pero eso es porque no reconocen a la divinidad en él. Dice ahora, el reino de mi divina voluntad es más grande que la obra de la creación, y por eso se puede decir que es la llamada a nuestro ser divino a obrar más que en la misma creación. Por eso todo lo que hice al principio en tu alma simboliza la creación. Te quise toda para mí y toda mía para estar libre de hacer lo que yo quisiera. Quise el vacío de todo en tu alma para poder extender mi cielo. El tanto hablar sobre las virtudes que te decía eran estrellas que practicadas por ti en el modo querido por mí, me servía de ellas para adornar el cielo que había extendido en ti. Así que quería reparar en ti y rehacerme de todo lo que de mal e indigno había hecho la familia humana, para llamar al son de mi fiat divino. Para llamarlo era necesario preparar con decoro a aquella que debía recibir por primera la vida de mi divina voluntad. He aquí por qué hacía correr los mares de gracia, las más bellas florituras, casi como en la creación del hombre, en el cual debía reinar mi fiat divino. Así en ti, todo lo que yo hacía se ponía a la expectativa para cortejar como un ejército divino el sol de mi eterno querer. Y como en la creación abundamos tanto en el crear tantas cosas que debían servir al hombre, porque ese hombre debía hacer reinar en él a mi divina voluntad, así en ti todo ha sido hecho para que ella, o sea, la divina voluntad, encontrase su puesto de honor y de gloria. Por eso era necesario que primero debía prepararte con tantas gracias y enseñanzas como cosas pequeñas en comparación del gran sol de mi querer divino. O sea, esto
era necesario en Luisa, porque ella tenía que ser el punto clave, el principio de todo, de este reino para nosotros. Ella debía agotar en ella la santidad humana como parte de ese ajuar que debería de tener el reino de la divina voluntad. Así que para ella fue estrictamente necesario, y por eso es que los primeros 10 volúmenes, o sea, prácticamente hablan de virtud desde el punto de vista de la divina voluntad, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de la divina voluntad. Así que bueno, dice, todo ha sido hecho para que ella encontrase su puesto de honor y de gloria. ¿Sí? Entonces, dice, todas las cosas pequeñas en comparación del gran sol del querer divino. Dice que con tantas manifestaciones suyas, mientras se hacía conocer, formaba su vida para reinar y formar su primer reino en la criatura. Así que no te maravilles, es el orden de nuestra sabiduría y providencia que primero hace las cosas pequeñas y después las grandes, por cortejo y por decoro de las cosas grandes. ¿Qué cosa no merece mi fiat divino? ¿Qué no se le debe? ¿Y qué cosa no ha sido hecha por él? Por eso, cuando se trata de ella o de hacerla conocer, cielos y tierra se postran reverentes y todos adoran en mudo silencio un solo acto de mi divina voluntad. 2734, febrero 11 de 1930. El hombre fue creado para vivir familiarmente con Dios y en su casa, pero habiéndose sustraído de su voluntad, por bondad de Dios le fue dada la justificación. Dice, mi pobre mente sufre dulce encanto del refulgente sol del eterno fiat. Oh, cuántas bellas escenas conmovedoras desarrolla en mí, que si yo las pudiese decir como las veo, todos sufrirían el dulce encanto y en coro dirían, queremos hacer la divina voluntad. Pero ay de mí, soy siempre la pequeña ignorante y apenas balbuceando sé decir alguna cosa. Pero al comprender el gran bien que de este querer divino y el cómo nadamos en sus olas altísimas de luz, de belleza indecible, de santidad inalcanzable, pensaba entre mí. ¿Cómo es posible que no se conozca un bien tan grande? Y mientras nadamos dentro, ignoramos el gran bien que nos circunda, que nos inviste por dentro y por fuera, que nos da la vida, y solo porque lo ignoramos no gozamos los admirables efectos de todos los grandes bienes que contiene un querer tan santo. Aquí nos está diciendo cosas que son extremadamente importantes. Vivimos en Dios, estamos sumergidos en Él, en sus bienes, en sus manifestaciones, en su amor, o sea, totalmente circundados por Él. Vivimos en Él. Él es vida nuestra, pero como lo ignoramos, por eso es que no lo percibimos, no lo sentimos, y por eso es que no gozamos todo lo que Él contiene. ¿Sí? Ese es el problema. Pero de que vivimos en Dios, sumergidos totalmente en Él. Nuestros movimientos, nuestros actos, el primer movimiento de todo lo que hacemos viene de Dios. Somos seres creados, venimos de Dios.
O sea, somos seres que nos mantenemos en este mundo por el acto de conservación, y ese acto viene de Dios. Todo lo que Cristo hizo en este mundo es para todos nosotros. Tomó nuestra vida, la vivió, la rehizo, pagó por nosotros, para todos, no para unos cuantos, para todos, creyentes y no creyentes, bautizados y no bautizados, no importa, todos venimos de Él, todos nos mantenemos por Él, todos vivimos sumergidos en Él, la vida nos viene dada por Él, todos los bienes son de Él. Dice, revélate, oh Fiat omnipotente, y la paz de la tierra será cambiada. Y además pensaba, ¿por qué nuestro Señor bendito no se ha complacido en manifestar desde el principio de la creación las tantas cosas admirables que quiere hacer y dar a las criaturas esta santísima voluntad? Y mientras mi mente se perdía como raptada en el dulce encanto del querer divino, mi amor, mi vida Jesús, el celestial Maestro que cautiva con su bello hablar sobre su mismo querer, haciéndose ver, me ha dicho, mi pequeña hija de mi querer, la criatura no puede vivir, ni el alma, ni el cuerpo, sin mi divina voluntad. Ahora sí, esto es total y absolutamente es contundente. No hay nadie que no dependa de la divina voluntad, porque ni el alma ni el cuerpo pueden vivir sin el concurso de la divina voluntad. Dice, y como es su primer acto de vida, por eso se encuentra en las condiciones o de recibir su acto de vida continuo de ella, o de no poder tener existencia. Y como el hombre fue creado para vivir en la opulencia de los bienes de esta divina voluntad, su preciada herencia, por eso él debía vivir de nosotros y en nuestra casa, como un hijo que vive con su padre. De otra manera, ¿cómo podría ser nuestro entretenimiento, nuestra alegría y felicidad, si no debía vivir cerca, junto con nosotros, en nuestra divina voluntad? Un hijo lejano no puede formar la alegría de su padre, su sonrisa, su diversión, su familiar conversación. De lejos no se puede jugar juntos, ni sonreír de felicidad. Es más, la sola lejanía rompe el amor y lleva la amargura de no poder gozar de aquel a quien se ama. Mira entonces, el hombre fue creado para vivir a lo familiar con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos nuestras y sus alegrías y felicidad perenne. Pero el hombre, nuestro hijo, mientras era feliz en la casa de su padre, se rebeló y salió de su casa como casa paterna, y con hacer su voluntad perdió la sonrisa de su padre, sus alegrías puras. Y como no podía vivir sin el concurso de nuestra divina voluntad, la hicimos de padre y le dimos la legitimación de nuestra divina voluntad, no más como vida que lo llevaba en su regazo para volverlo feliz y santo, sino como concurrente para conservarlo con vida, no para hacerlo feliz como antes, sino para darle las cosas de estrecha necesidad. Y según se hubiese comportado, sin mi voluntad divina no puede haber vida. He aquí el porqué de mi fiat divino se conoce tan poco, porque las criaturas solo conocen de ella su legitimación
y muchas veces esta legitimación ni siquiera es del todo reconocida, porque quien vive de legitimación no vive en la casa de su padre, está lejano de él y muchas veces se encuentra en las condiciones de estropear con actos indignos la misma legitimación recibida. Por eso no te maravilles si poco se conoce de mi divina voluntad, si no se vive en ella, si no se está en continuo contacto de recibir su vida que hace feliz, que santifica y que estándole cerca abre sus secretos y hace conocer quién es, qué puede darle y cómo suspira por tener en su regazo a la criatura para formar en ella su vida divina. O sea, ¿qué nos está diciendo? Lo primero que yo pondría aquí es que todos vivimos en la divina voluntad, conociéndola sin conocerla, no importa, todos. Quien la reniega, quien se desentiende de ella, quien la aparta, quien no pone ninguna atención en ella, Jesús puede decir, se sale de mi divina voluntad. O sea, ¿por qué? Porque todos vivimos en esta divina voluntad y el que peca, cualquier pecado es salirse de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad no puede concurrir en el pecado. Por eso es que en ese momento se sale, pero después puede volver a entrar gracias a todo lo que Jesús nos consiguió con la redención, por medio del sacramento, de la penitencia, en fin. Y esto nos lleva a entender aquellas palabras que Jesús dice de Eva, que cuando se salió de su voluntad, pero no quiere decir que Eva viviera en la divina voluntad, que la tuviera como vida, sino que se salió porque pecó, porque se apartó, porque no quiso seguir con él, pero no que hubiera obtenido la divina voluntad, como ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Y si conocemos tan poco de esta divina voluntad, es porque no hemos vivido en ella, ¿sí? Porque no hemos estado en contacto con ella, en contacto con su vida. Por eso es que tenemos algunas nociones, pero definitivamente no tenemos idea de toda la inmensidad que es esta voluntad. Continúa Jesús y dice, mucho más que el hombre conocer su voluntad, se puso en condición de siervo, no de heredero, y el siervo no tiene derecho a la herencia de su amo, sino a la mísera paga para vivir con penurias la vida. Por eso, hija mía, se puede decir que contigo he abierto las puertas para hacerte entrar a vivir en nuestra casa, en nuestra divina voluntad. Y teniéndote con nosotros, te hemos manifestado tanto de nuestro querer divino, no como legitimada, sino como nuestra afortunada heredera. Después de esto agregado, hija mía, mucho más que aquel poco que se ha escrito en toda la historia del mundo acerca de mi divina voluntad, habiendo conocido de ella solo la legitimación, han escrito de ellas lo que han conocido de mi fiat después de la culpa, en qué relaciones está con la criatura a pesar de que la ofendan y no viven en nuestra casa. Claro, no podíamos de ninguna manera hablar de esta divina voluntad, o sea, como ahora nos lo está revelando nuestro Señor, sino solamente podíamos hablar de ella, o sea, pero hasta donde conocíamos y en términos generales,
O sea, conocíamos simplemente la parte superficial de la divina voluntad. Así que no tenemos ningún conocimiento realmente, o sea, de ella, ¿sí? Porque solo conocemos la legitimación y por eso hemos conocido, o sea, todo lo relacionado con la parte que nos dejó, ¿sí? Esa parte que nos deja como una eh, limosna, como dice en ocasiones, para mantener la vida y poder, si queremos, algún día volver a reintegrarnos en la unidad de esta divina voluntad. Continúa Jesús y dice, en cambio, ¿qué relaciones había entre mi fiat y Adán inocente antes de pecar? Nada han escrito. Otro punto para apoyar lo de Eva. Siempre que habla del pecado original, siempre que habla de la desobediencia, siempre menciona a Adán. Nunca menciona a Eva, jamás. Siempre menciona a Adán cuando habla en este sentido, ¿no? Dice, y Adán inocente antes de pecar nada han escrito. ¿Y cómo podían escribir si ninguno ha vivido en mi divina voluntad como en su casa? ¿Cómo podían conocer sus secretos y el gran prodigio que puede hacer la vida obrante de un querer divino en la criatura? Por eso podían y pueden decir de mi fiat divino que dispone todo, que ordena, que concurre, pero decir de mi querer divino el cómo obra en sí mismo, en su casa, la potencia de su inmensidad que en un instante hace todo, envuelve todo como en sí mismo, así en la criatura. Esta es ciencia que hasta ahora la criatura ignoraba. No podía ser escrita sino después de las manifestaciones de mi fiat divino. Y a quien llamaba a vivir en nuestra casa como hija nuestra, cercana dentro de mi querer, no lejana, que pudiéndonos entretener con ella, la poníamos al tanto de nuestros secretos más íntimos. Y si hubiéramos querido manifestar lo que respecta a nuestra voluntad con relación a la criatura y no viviese en ella, no nos habría entendido. Habría sido para ella como un dialecto extraño e ininteligible. He aquí la razón por la que tampoco se conoce de esta divina voluntad, de esta acción del fiat divino, tanto en la creación como en la redención, como ahora en este reinado. Por eso es que tampoco se conoce todo lo que Jesús nos deja en el Padre Nuestro, esa petición del reino, de ese reino del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, nos dejó lo básico después de su partida, nos deja lo básico en su iglesia. La iglesia ha sido maestra, pero en lo básico, en educación básica. Pero en esta educación adelantada, eso es lo que Jesús dijo que todavía tenía mucho que decirnos, pero que en ese momento no podíamos con ello. Y nos deja en este nivel básico con la enseñanza de la iglesia durante estos 2000 años. Y ahora, en este momento preciso, quiere empezar a revelar todo lo que falta, todo ese conocimiento superior, que no es otra cosa más que el conocimiento del cómo obraba el Verbo eterno en la humanidad de Jesús. Cómo se unían estas dos naturalezas
para llevar a cabo toda la restitución del hombre y poder poner en práctica nuevamente y sobre la tela el reino de Dios en este mundo, porque eso era lo principal que Dios quería. O sea, siempre hemos pensado en todo lo que Dios nos ha manifestado, en lo que Él ha hecho por nosotros, siempre hemos pensado que ha sido para el hombre, nada más. Pero no, en primer lugar está para Dios, porque Dios lo que quiere es recobrar su reino, que el hombre le frustró. Ahora, para recuperar el reino, que ese es el punto principal, para recuperar el amor que se le debe, la gloria que se le debe dar por todo lo que ha hecho, o sea, el reconocimiento de todo lo que Él hace e hizo por nosotros. O sea, todo esto es la labor de Jesús. Quiere su reino, pero para obtenerlo, porque el reino es en el alma, en la vida de la criatura, regir en la vida de la criatura, fundirse con su criatura, obrar a través de su criatura, multiplicar su vida a través de los actos de la criatura. Para eso necesitaba la criatura, pero primero necesitaba lo que hemos considerado la redención, el salvarla y el rehacer sus actos. Ahora ya salvada, ya rehecha esta criatura, ya transformada nuevamente en lo que fue en el origen, ahora ya podemos adentrarnos en este vivir en el querer divino. Amigos, realmente mi mejor deseo para todos nosotros, y ahí me incluyo también para mí, es que lleguemos a comprender lo que estos mensajes, estas revelaciones que Jesús nos va haciendo de su voluntad, que lleguemos a comprenderla para que esto sirva como un imán potentísimo para unirnos a Jesús y nunca volver a separarnos de Él, para que nuestra vida quede siempre inmersa en este Dios que se manifiesta en todo lo creado y que nos envuelve con su amor en el aire, en la luz, en el calor, en el viento, en el agua, en la lluvia, en todo. Este amor de Jesús que continuamente está dándose a nosotros y que nosotros simplemente tomamos el oficio de las cosas creadas, despreciando todo lo divino. Hasta la próxima, amigos.